Género. Para ello contamos con la presencia de Yumen Sariego, quien nació en la Ciudad de México en 1982. Es doctora en Estudios Artísticos, Literarios y de Cultura por la Universidad Autónoma de Madrid, programa para el cual presentó la tesis titulada Prácticas y objetos cotidianos en el arte contemporáneo mexicano. Tiene una maestría en Historia del Arte Contemporáneo y Cultura Visual por la Universidad Autónoma de Madrid y Museo Nacional del Centro de Arte Reina Sofía, y es licenciada en Filosofía por la UNAM. Actualmente lleva a cabo las labores de desarrollo curatorial y de proyectos en la coordinación de exposiciones en este recinto. Yumen, bienvenida y te cedemos la palabra. Gracias, muchas gracias por la invitación y gracias por su asistencia a esta charla. El tema es muralismo y género, pero no podía omitir la palabra resistencia como un concepto fundamental cuando pensamos en el street art hecho por mujeres, acerca del street art hecho por mujeres, porque sin duda, si de por sí las intervenciones en el espacio público son ya un acto de resistencia, más lo son cuando se trata de una protesta contra la violencia de género y en contra de una historiografía que ha omitido el trabajo de las mujeres artistas. Entonces vamos a dar inicio. El estudio o la crítica más bien, sobre la historia del arte de corte feminista inició en 1971, digamos que fue un parteaguas ese año, porque Linda Nochlin escribió el texto ¿Por qué no ha habido grandes mujeres artistas? No sé si ustedes ya lo conocen o lo han leído, pero si no lo han leído les recomiendo que lo hagan. Es un texto fundacional de los estudios feministas de la historia del arte, y en él la teórica se preguntaba, que falleció por cierto hace no tanto, en 2017, se preguntaba ¿por qué en las historias del arte no había habido mujeres artistas? ¿Se debía esto a que no había mujeres en la historia del arte o más bien a grandes omisiones en los relatos? Les voy a poner un video que me parece muy interesante al respecto antes de seguir pensando en lo que propone Maura Orbay. Este es un performance de la artista española María Jimeno, en donde ella precisamente trata el tema de la ausencia de las mujeres artistas en los relatos de la historia del arte. No se escucha, no sé por qué. ¿Tendría que escucharse el video? Me parece que tu audio está bloqueado. Pero porque... Perdón, Pero no lo puedo escuchar. Bueno, lo que hace María Jimeno es poner como ejemplo este libro tan famoso de Gombrich, que seguro sí conocen de la historia del arte. Es un performance que se llama Queridas Viejas. Porque es un libro que se lee de corrido, es una maravilla. Pero no me di cuenta de un pequeño detalle, y es que en sus casi 700 páginas no incluye a ni una sola mujer artista. Así que, con la ayuda de mi cuchillo, voy a subsanar ese error y voy a introducir las páginas que a Gombrich se le olvidó incluir. Para introducir a los artistas hay que hacer huecos en la narrativa. En la performance lo que hago es que cojo un cuchillo más grande de mi cocina, y voy abriendo el libro, voy pasando capítulo por capítulo y voy introduciendo a todas las artistas que faltan. Y entonces las páginas están maquetadas como si perteneciesen al libro, ¿no? Porque yo lo que quiero es que realmente formen parte de la historia del arte. Voy haciendo un recorrido. Bueno, es simplemente para que conozcan este performance, lo pueden ver en las redes, y se hizo muy famoso este performance por eso, porque uno no se percataba cuando estudiaba, o una no se percataba de que en ese libro no había mujeres artistas. Y ese es un libro fundamental cuando uno estudia historia del arte, y entonces las historias que se cuentan y que nos enseñan en la escuela parten de esas grandes omisiones. Es un relato hegemónico que parte de, simplemente del hecho de que no había mujeres artistas. Entonces, María Jimeno, que seguro leyó a Linda Nochlin, lo que hace es
esta performance y entonces va introduciendo en las páginas del libro de Gombrich todos aquellos relatos, todas aquellas historias de artistas de la historia del arte, eso sí, de la historia del arte euroamericano. Porque esta historia del arte de Gombrich está hecha desde Europa y Estados Unidos, no desde otros países no hegemónicos, también hay que apuntar eso, ¿no? Entonces, bueno, el texto fundacional de Linda Nochlin lo que se preguntaba era ¿por qué no ha habido grandes mujeres artistas? ¿Porque no las había en realidad? ¿Porque no se hablaba de ellas? Entonces hace una crítica muy profunda acerca de esto y hace notar que en aquel tiempo las mujeres tenían menos posibilidades de estudiar historia del arte o arte en las universidades, sobre todo ahorita estamos hablando de arte, ¿no? Y entonces por eso era que los museos mostraban a menos artistas mujeres que hombres. Otra teórica, muchos años después, es decir, hace 3-4 años, Andrea Giunta publicó un texto en donde decía, sí, es verdad, Linda Nochlin tenía toda la razón, pero las cosas han cambiado hoy en día, porque las mujeres ya no solo tienen acceso a la educación, sino que en las escuelas de arte, como es la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, estadísticamente hay más mujeres artistas que hombres. Entonces, ¿cómo nos explicamos que paradójicamente sigan existiendo las mismas cifras que en los años 70 de artistas hombres cuyas obras se exponen versus las obras de las mujeres artistas? ¿Cómo nos explicamos esto? Me gustaría que me respondieran ustedes. Si es cierto que hay igual número o incluso más mujeres estudiando bellas artes o artes plásticas, ¿por qué hay tan poca representación de las mujeres artistas en los museos? ¿Qué se les ocurre? Yo creo que todavía hay un rol de género, independientemente de la profesión, porque al final de cuentas el ser artista también es una profesión, pero también hay un rol de género que muchas veces trunca esa parte profesional, sobre todo en la sociedad mexicana, ¿no? Que a veces es la carrera, la familia o esa forma de vivir. Creo que la mujer todavía tenemos en México ese reto del rol de género que nos han impuesto, ¿no? La sociedad, la familia. Pero si bien es cierto lo que dices, aún así hay mujeres artistas que hacen obras de arte, porque sus obras no están expuestas del mismo modo que las de los hombres. Entonces, a esa invisibilización a la que aludía Linda Nochlin en 1971 podemos seguir aludiendo hoy en día, ¿cierto? Unos años después, en 1985, las Guerrilla Girls pusieron de manifiesto, mediante acciones, el hecho de que los museos no exponían al mismo número de artistas mujeres que hombres, con estadísticas además escandalosas. Ellas siguen trabajando hasta hoy en día, el colectivo sigue existiendo, y esta pieza que están viendo ustedes es una pieza icónica en donde se reapropiaron de la odalisca de Ingres y le colocaron esta máscara de gorila a la figura de esta mujer y pusieron este cartel que dice menos del 5% de los artistas de los museos son mujeres, o sea, menos del 5% de los artistas que se exponen son mujeres y el 85% de lo que se expone son desnudos femeninos. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que se expone en los museos, por una parte, no son las obras de las mujeres, pero sí los cuerpos de las mujeres desnudos. O sea, hay una instrumentalización de los cuerpos de las mujeres y al mismo tiempo se invisibiliza el trabajo de las artistas. ¿Qué opinan de esto? Les dejo un poco de tarea que cuando terminemos esta charla recorran los maravillosos muros de este recinto y reflexionemos acerca del lugar de las mujeres aquí también, en los muros que fueron creados hace ya un siglo. ¿Cuál era el lugar de las mujeres muralistas del muralismo mexicano, que se conoce como el muralismo mexicano de hace 100 años? ¿Y cuál sería nuestra labor hoy en día como teóricos, curadores, conservadores, museógrafos, artistas, a lo que se dediquen ustedes?
¿no? Definitivamente estamos hartas, como dice la artista Maldita Carmen. Pero bueno, años después, en el año 2015, la teórica e historiadora del arte, Maura Riley, lanzó un escrito que sin duda está ha sido influenciado por los escritos de diversas pensadoras feministas como las Guerrilla Girls o Linda Nochlin, y ella propone el activismo curatorial. Retoma las cifras escandalosas acerca de lo que se expone en los museos y retoma también los actos de protesta de las Guerrilla Girls y dice y manifiesta que el activismo curatorial que se propone reside en darle voz y visibilización a aquellas personas que no han sido escuchadas, a aquellos artistas cuyas obras no se exponen en los museos. No solo las mujeres, porque sabemos que la norma ha sido siempre la figura masculina, blanca y heterosexual, y entonces lo que propone el activismo curatorial de Maura Riley es deconstruir, dinamitar esas historias y volver a escribir la historia del arte y rehacer las exposiciones desde otros lugares que le den voz y le den imagen, le den espacio a las obras de todas estas figuras que no han sido vistas ni escuchadas. Yo me inscribo en esa postura e intento que cualquier proyecto en el que me involucre sea desde un activismo curatorial, en donde las cifras sean lo más equitativas posible que se pueda y en donde se le dé voz a artistas que no estén en los grandes relatos, porque la historia del arte está llena de grandes relatos y estos grandes relatos además están llenos de esta figura, como les digo, la figura masculina, heteropatriarcal, blanca, etcétera, que ya conocemos, ¿no? Por otro lado, es importante decir que, como ustedes saben, el muralismo ha cambiado mucho a lo largo de los años. En estos 100 años, por lo menos en México, el muralismo se ha transformado. Los muros del espacio público se han convertido en un espacio de protesta. Algunos teóricos dicen que fue desde Tijuana que llegó a México el arte conocido como street art o muralismo urbano, y poco a poco se fue colando en las grandes ciudades y en otras pequeñas ciudades y pueblos también. Entonces, bueno, también ahí deberíamos hacer una deconstrucción y una dinamitación, yo propongo, de la historia del street art, porque cuando revisamos los textos sobre el arte urbano, casi siempre escuchamos otra vez los grandes nombres, y no quiero demeritar el trabajo de ningún artista del street art, grandes nombres, grandes relatos, pero pocos nombres de mujeres artistas, pocos nombres de mujeres del street art. ¿O ustedes conocen, alguna de ustedes conocían a Maldita Carmen? La podemos ver en las calles de la Ciudad de México, ya es conocida, pero normalmente pasan a la historia los relatos de la historia de artistas hombres, y muy pocas veces pensamos que también esos murales que vemos en la calle pudieron haber sido hechos por artistas mujeres, ¿no? Y de hecho no me gusta decir artistas mujeres porque sería contradictorio tener que hacer hincapié cada vez que nos referimos a la obra de las artistas como artistas mujeres, porque cuando decimos artista no decimos artista hombre, ¿o sí? No nos referimos cada vez al artista hombre, y en cambio tenemos que hacer un hincapié, un inciso cada vez que nos referimos al trabajo de las artistas, porque normalmente no son escuchadas y no son vistas, y eso es cierto. No sé qué opinan ustedes. No sé si me equivoco, a lo mejor ustedes ya conocían a otras muralistas. Para empezar, a mí me gustaría saber si ustedes piensan que el arte que está plasmado en los muros de las calles, los muros del espacio público, ¿es muralismo o no es muralismo? ¿Sí es muralismo? Porque ese también es otro relato que habría que deconstruir. El muralismo en mayúsculas, normalmente aquí en México lo entendemos como el muralismo mexicano, que ocurrió hace 100 años, y no digo que no sea cierto, pero también hay otros muralismos y otras voces y otros relatos que ocurren otras imágenes que ocurren en los muros de las calles, otras imágenes que son plasmadas y que normalmente no son consideradas muralismo. A veces se les dice graffiti, a veces se les dice pinta o rayones incluso, ¿no? Y se les menosprecia.
Yo creo que es importante voltear a ver esos muros, porque muchos de esos relatos son voces que no han sido escuchadas, como son las de las mujeres del muralismo urbano, y que transmiten mensajes muy importantes que necesitan ser escuchados, como este de Maldita Carmen, que me encanta, que ella es una artista que trabaja mucho con objetos de la vida cotidiana, y ahí es donde podemos recurrir otra vez a las teorías feministas, a las teóricas feministas, y pensar que es verdad, como tú decías, el entorno de lo privado suele ser el entorno en donde se nos ha permitido a las mujeres desenvolvernos, el entorno de la vida cotidiana y del trabajo doméstico, pero también es importante hacer una crítica acerca de esto, y Maldita Carmen en sus murales plasma muchos objetos cotidianos como botellas y recipientes que por un lado a mí me sugieren esta vida de lo privado, pero por otro lado también creo que apuntan hacia otro gran ícono que trabajó con los objetos cotidianos, que es Marcel Duchamp. Algunas teóricas del feminismo ponen en duda que haya sido Marcel Duchamp el primer artista que hizo una obra de este corte, un objeto cotidiano descontextualizado y puesto en un museo, puesto que se dice que hay registros de que fue la condesa Freitag, Loringhoven, quien fue la primera que lo hizo. No sé si ya habían escuchado acerca de esto y está documentado en distintos libros, se pone en duda siempre, yo lo sé, pero también hay otros relatos e investigaciones serias y académicas que dicen que es mentira que Marcel Duchamp haya sido el primer artista que colocó un objeto cotidiano en un museo, puesto que la condesa ya lo había hecho previamente y que fue quien tomó la idea de ella. Entonces a mí estas obras de Maldita Carmen me recuerdan esa discusión y me hacen pensar que probablemente esos grandes relatos también del arte conceptual están construidos desde una hegemonía del patriarcado, desde una visión patriarcal. Y yo no dudo que pudiera ser cierto, ¿no? ¿Por qué no? Bueno, Maldita Carmen, como les digo, casi siempre pinta en blanco y negro. Yo he visto, por ejemplo, en Tlalpan, hay algunos, no son tan llamativos porque son en blanco y negro, pero si uno se fija, hay muchos murales de Maldita Carmen, lleva mucho tiempo trabajando, y las frases que acompañan sus murales son provocadoras, son de protesta, sobre todo tienen que ver con el género, con el lugar de las mujeres en la sociedad. Por ejemplo, eso tiene que ver, bueno, esta es muy obvia, esto tiene que ver con las costureras que murieron en el terremoto. Haz de cuenta que no me conociste, ella es Maldita Carmen, que obviamente es un nombre artístico, ¿no? Otra artista, yo traigo, no apunté que traje una selección de 10 artistas que trabajan desde México, no quiero decir mexicanas porque eso sería encasillarlas mucho, trabajan desde México, sobre todo desde la Ciudad de México, aunque vienen de distintos lugares, y que trabajan desde el mural, pero con influencias muy diversas. Si ustedes se fijan en el trabajo de Maldita Carmen, tiene que ver más con la gráfica, con el dibujo. El blanco y negro recuerda mucho al grabado, y además a ella le gusta mucho producir cosas como objetos y también ropa, etcétera, ¿no? Tiene un corte muy diferente a la obra de Pilar Cárdenas, alias Fusca, que también ya es muy conocida, no sé si habían escuchado su nombre de artista. Fusca, ¿no les suena? Es de Sinaloa, aunque trabaja desde la Ciudad de México, y ella tiene un trabajo que yo considero que viene más desde la pintura, desde lo pictórico. Ella desde niña pintaba, dibujaba, y fue posteriormente que se inclinó al mural urbano. Ella dice que le encanta estudiar y que los bocetos primero los planea en su mente, no los dibuja primero porque le gusta que salgan como una especie de dibujo automático. Así como existe la escritura automática, pues que aflore del inconsciente. Por eso
Por eso vemos así composiciones que son oníricas, ¿no? Bastante oníricas. A mí me parece muy interesante su trabajo, ha pintado en muchos lugares, parte del trabajo, parte de la escena del street art sí tiene que ver mucho con que pues viajan, se volvió, pues se puso de moda el street art, ¿no? Como saben, es algo que ya lleva varios años, desde los años 80 por lo menos, en boga. Y ella ha pintado en muchos lados, pero ahorita me contó que está volviendo al trabajo más introspectivo y más en su estudio, en su taller. Este es otro de los murales de Fusca. Me parece que se nota que es pintora, se nota que está formada como pintora. Y es interesante también los mensajes que no son tal vez tan explícitos, están más abiertos a la interpretación que los que tienen escritura, como los de otras artistas, pero es muy interesante también su trabajo. María Conejo es una artista también muy conocida, es un nombre de artista, María Conejo. Ella es de Morelos, de Cuautla, y trabaja desde la Ciudad de México. De hecho trabaja desde su taller que está aquí en el Centro Histórico. Y hace poquito tuve la oportunidad de trabajar con ella, de colaborar con ella en el Centro Cultural Clavijero en la ciudad de Morelia, porque en el Centro Cultural Clavijero tienen un proyecto muy interesante que se llama Gran Formato, en el cual invitan a diversos artistas del mural urbano para intervenir el espacio, y lo que hacen es poner diversos paneles, porque claro, es un inmueble que no puede ser alterado, no se pueden pintar los muros, pero ellos idearon esta manera de que los murales se integren al edificio, al inmueble. Entonces ponen estos paneles y los artistas van y pintan, ¿no? Entonces cada tanto un artista es invitado. Entonces María Conejo fue invitada, hace poco fuimos juntas para el 8 de mayo y por eso tuve la suerte de conocerla y de platicar más con ella. Ella es una artista que ha hecho un trabajo también de investigación muy interesante desde una óptica feminista y desde una intención muy fuerte de deconstruir los relatos acerca del cuerpo. Ella se pregunta por qué todo esto que se sabe acerca del cuerpo de las mujeres no nos lo cuentan, no está en las escuelas, no nos lo explican en las escuelas. Entonces con una colaboradora hicieron un proyecto que se llama Pusipedia, que posteriormente se convirtió en un libro y que ahorita lo están traduciendo, se puede comprar en inglés y es muy interesante, porque va explicando distintas partes de la vagina y del órgano reproductor femenino, etc. Con muchísimo cuidado, explicando todos estos elementos de nuestro cuerpo que muchas veces ignoramos, ¿no? De los que no se habla porque son tabú. Entonces María Conejo no solo es artista, es activista, es investigadora, es escritora. Y en el Clavijero lo que hizo en este proyecto de Gran Formato fue intervenir el espacio con un mural muy interesante en donde se plasman unos personajes en una coreografía que se tejen, en una coreografía como este personaje que están viendo aquí, que es un personaje que ella creó, pero en el caso de Clavijero son varios de estos personajes bailando y ardiendo en placer, como dice ella, porque ese es otro de los grandes tabús que existen, los cuerpos en placer. Mucha gente le dice, ¿por qué están sufriendo? ¿Por qué se están quemando en el infierno esos cuerpos? Así como si los estuvieran castigando por estar desnudos y bailando y expandiéndose. Pues no, ella siempre explica que no, son cuerpos ardiendo de placer y además en esta coreografía conjunta. Y además algo característico de estos cuerpos, que esta figura que ella inventó, es el cuerpo sin cabeza, este cuerpo sin cabeza. Yo le preguntaba a María, explícame, o sea, este cuerpo sin cabeza, ¿por qué no tiene cabeza? Porque yo pensé, a lo mejor es una contorsión extrema y no se le ve el rostro. Me dijo, no tiene cabeza porque lo que quiero yo que se vea es el cuerpo, esa parte que no vemos, ¿no? La vemos como objeto del mercado, la vemos en las obras de arte hechas por hombres, la vemos como en la pornografía,
Pero ¿qué pasa cuando queremos hablar del cuerpo como desde un lugar, desde la mujer, como un lugar de placer y como un cuerpo que tiene muchísimas partes que podemos estudiar y que desconocemos y que quisiéramos conocer las mujeres porque no se nos han contado esas historias, ¿no? Es por eso que ella le quita la cabeza a estos cuerpos y pone más bien énfasis en el cuerpo de las mujeres. Yo les sugiero que visiten su página de pusipedia.com porque es muy interesante. De hecho, a ella la conocemos también porque ella estuvo haciendo su servicio social aquí en el colegio. Entonces, desde distintos lados hemos dado con ella y me gusta mucho su trabajo. Como pueden ver, la factura de sus obras, ella dice, son plastas de color, grandes plastas de color. Tiene que ver con el dibujo, con el diseño, yo pienso también que tiene que ver mucho. Y bueno, ella tiene varios murales y también es invitada a pintar a festivales y a otros lados, ¿no? Pero quiero hacer hincapié en su proyecto de Pusipedia porque a veces no es tan conocido como su trabajo como artista. Aquí se ven los cuerpos. Este no es el mural que hizo en el Clavijero, pero es un poco una referencia interesante en donde se ven los cuerpos de las mujeres. Otra cosa que sucedió en el Clavijero, en Morelia, en la casa de estudio Alfredo Salce, cuando fuimos María Conejo y yo, fue que yo fui a dar un taller sobre muralismo y género, un taller extendido sobre muralismo y género, y María lo que hizo fue un mural colaborativo con las personas que asistieron al taller, en donde pintaron la pusi, como dice ella, en uno de los muros de la casa taller de Alfredo Salce, que era la casa de Salce, y ahí pusieron una vagina, pero con todas sus partes, indicando cada una de las partes de la vagina, y fue un proyecto también muy interesante porque pudimos ver a gran escala lo que ella plasma también en la Pusipedia, pero en un proyecto colaborativo, que fue muy enriquecedor. Me pueden interrumpir y hacer preguntas si les interesa ahondar un poco más sobre alguna de las artistas, ¿eh? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta sobre el trabajo de María o de Fusca o de Maldita Carmen hasta ahorita. Pueden ver las diferencias en la factura, ¿no? Y me interesa mucho ahondar en eso porque a veces se piensa que no hay matices, ¿no? Las mujeres del mural urbano, las mujeres del street art, pues cada una viene desde una formación distinta y tiene intereses distintos. Esto lo digo porque, sin decir nombres, cuando yo empecé a hacer la búsqueda acerca del trabajo de las mujeres del street art, algunos artistas me decían, es que las morras solo pintan morras. Así. O incluso, cuando empecé a buscar artistas mujeres, y perdónenme que diga artistas mujeres para darme a entender, aunque estoy en total contradicción, cuando algo ese apunte, me decían es que no hay. Alguna vez le pregunté a un artista, hombre, un artista hombre, le dije, ¿qué pintoras consideras tú que tienen un trabajo interesante hoy en día en México? Me contestó, no existen. Y eso detonó, al contrario de lo que él esperaba, detonó en mí una necesidad urgente por buscar el trabajo de las mujeres artistas. Tuve la suerte de que mi directora de tesis, Patricia Mayayo, escribió un libro que también ha sido muy importante para la historia del arte, que se llama Historias de Mujeres, Historias del Arte, que les recomiendo que lo busquen, se puede bajar. Y pues siguiendo este impulso que ella me transmitió, empecé a rastrear a mujeres artistas, pero en este caso empecé con las mujeres del grabado de México, sobre todo en la Ciudad de México, y después empecé a hacer esta investigación en la que sigo. No digo que ya la terminé para nada, de ningún modo es exhaustiva, pero empecé a hacer esta investigación sobre las mujeres que hacen murales urbanos en contra de esas voces que decían no existen y pintan puras morras, las morras solo pintan morras. Y sí, es cierto, las mujeres del street art pintan muchas veces cuerpos de otros cuerpos y rostros de mujeres, pero esto responde también a la necesidad de plasmar el cuerpo de las mujeres y el rostro de las mujeres desde otros lugares, a poner justo en discusión, a dinamitar el modo en que se ha hablado de las mujeres.
en la historia del arte, en las obras que conocemos, en esos desnudos que conocemos de sobra, ¿no? Bueno, Triana Parera es una de las artistas que yo conocí cuando empecé a hacer la investigación acerca del trabajo de mujeres en la gráfica. Triana está formada en el grabado principalmente, pero es una gran pintora y últimamente yo la veo más haciendo pintura que grabado, que siempre las dos, y también está haciendo mucho mural urbano, y pienso que en sus murales también se nota la influencia que ha tenido, por ejemplo, de pintores como Francis Bacon, deconstruyendo los rostros, como se puede ver aquí. Sí se ve bien, ¿verdad? Este tipo de imágenes se repiten mucho en la obra de Triana Parera, en donde vemos, si ustedes la siguen en Instagram, ella plasma rostros y cuerpos que se van deconstruyendo, como espejeando, hablando de la complejidad del ser humano y también aludiendo a, como Bacon, a esta como construcción casi cinematográfica en cuadros, ¿no? Que se traduce a la pintura. Triana Parera también tiene piezas muy críticas, no solamente habla acerca de la necesidad de que las mujeres estén en los relatos de la historia del arte y del arte, sino que también hace crítica política, crítica acerca de los pueblos originarios, de la necesidad de visibilizar distintas problemáticas, porque a veces parece, como escuchando esas voces que dicen que las morras solo pintan morras, parecería que eso es cierto, y no es cierto. Las mujeres pintan todos los temas posibles igual que lo hacen los hombres, ¿no? Y Triana es una muestra de ello, y me gusta mucho la paleta que ella usa, y siento, no sé si estarán de acuerdo conmigo, que en los trazos de Triana se nota su formación como grabadora, en estas líneas negras, y nos recuerda mucho al grabado. Ella es Triana. Ella muchas veces plasma estos seres moscos o cerdos, como estos animales como malditos, ¿no? Que representan otras problemáticas, como por ejemplo es el patriarcado, el capital, la opresión a los pueblos originarios, ¿cómo se dice?, la explotación de la tierra, del medio ambiente, etc. Ella dice, por favor, denme más muros, porque quiere pintar más muros, tiene muchos en la República Mexicana y quiere seguir pintando más. Erika Fredel es otra artista conocida del mural urbano que trabaja desde la Ciudad de México. Ella está formada desde el diseño, ella empezó a estudiar diseño, pero le pareció insuficiente esa formación y entonces decidió estudiar más bien artes plásticas, pero se puede ver en su factura que sí tiene influencias del diseño gráfico. Ha tenido influencias de grandes artistas que hicieron estudios de color interesantes, como Sorolla, Joaquín Sorolla, de la luz y el color. Saturnino Herrán, por ejemplo, es muy importante para ella como una influencia. Y pues sigue a otros artistas del mural urbano de todo el planeta, ¿no? De Brasil, etc., ¿no? Entonces ella también pintó desde niña y poco a poco se fue yendo al tema del mural urbano. Me parece que es interesante su uso del color. Los temas, como ven, son muy variados. A ella le gusta mucho una serie que es la que tenemos de ese lado, que tiene que ver con la lectura, como invitar a la gente a leer. Es un proyecto que es interesante, y esta es otra muestra de cómo las mujeres pues, trabajan temas tan variados como cualquiera. Me gusta mucho el uso del color y la deconstrucción de las figuras que hacen. No sé qué opinan ustedes, me gustaría saber qué opinan de... Bueno, pues, me llama a mí la atención cómo estos patrones que ya se realizaban en el muralismo, en mayúscula, se replican también en los artistas urbanos. Es decir, cuando un artista hombre pinta a una mujer, se nota desde qué visión lo hace, ¿no? Normalmente se replican los patrones de objetivación, sexualización de la mujer. A veces se pintan obras muy increíbles, pero resaltando solo la belleza, como si estuviera nada más limitada a la mujer a eso. Cuando lo hace un artista mujer, pues lo hace desde otra experiencia, ¿no? Desde su experiencia,
y entiendo que estos espacios deben ser así, ¿no? Que ellas mismas se pinten, ¿no? O sea, que su voz se escuche a partir de sus colores. Yo trabajo en un proyecto que se llama Iztapalapa Mural, que es donde se están realizando estos murales por su identificar. Qué bueno que sacas el tema, ¿eh? Sí, y sucede lo mismo, ¿no? Es un tema que ahí nos hemos enfrentado mucho ahí, y en donde se ve muy clara pues la visión, ¿no? O sea, los contrastes que existen entre la forma de representar finalmente una mujer y la otra nada más como replicar los patrones. Sí, porque eso ocurre, igual que ocurre en la historia del arte de antes del siglo XX y XXI, ocurre también en el street art. O sea, mucho del street art hecho por hombres artistas tiene que ver con más bien el uso de la figura, más bien el uso del cuerpo de las mujeres como un recurso para representar otros temas, ¿no? O sea, pero como si fuera nada más un medio. No sé si estarían de acuerdo, ¿no? Eso pasa mucho en el street art también. O sea, el lugar de las mujeres sigue siendo el mismo que en el Gombrich, bueno, en los museos, ¿no? El cuerpo de las mujeres, como la odalisca, ¿no? Y entonces me parece súper interesante lo que dices y los felicito por ese proyecto de murales. He tenido un acercamiento un poco tangencial, pero sí he estado un poco al tanto de ese proyecto y felicidades, porque está muy interesante y creo que es muy importante apuntar que los murales tienen también un papel, bueno, más bien primordialmente tienen un papel comunitario, ¿no? Que responde a las necesidades de las comunidades que habitan donde están esos murales, ¿no? Y tienen que ser construidos en consenso con las comunidades que son quienes al final los van a ver, ¿no? Y creo que bueno, yo leí un poco sobre el proyecto y vi entrevistas de los vecinos y algunos vecinos estaban muy contentos, ¿no? De que le había dado color, estos muros intervenidos y pintados le habían dado color a la zona. No sé qué opinas tú. Sí, definitivamente. ¿Eso opinan los vecinos? Es un proyecto de transformación que era muy curioso al inicio cuando empezaba el proyecto, porque muchas personas no daban un proyecto así, ¿no? Incluso los permisos eran súper difíciles, complicados, ¿no? Pero una vez que ya veían un vecino de frente que lo autorizaba y veía cómo quedaba, se iban abriendo las puertas, ¿no? Y algo que parecía inalcanzable, como tener arte en calle, pues se volvió una realidad. Y eso es como gratificante. Y uno de los principios fundamentales también del proyecto es justo esa, ¿no? Una visibilización digna de las mujeres. Pero todavía sí ha sido complejo batallar con esto que mencionaba al inicio, ¿no? Cuando, pues, a veces artistas son muy buenos en la técnica para hacer realismos, pero mujeres bellas. Y les cuesta más trabajo retratar a las mujeres reales, ¿no? Que es algo que en un área de oportunidad que se debe dar a. Pues sí, yo creo que es un proyecto muy interesante y es pues valioso que poco a poco vayamos tratando de construir esa manera de representar a las mujeres y también de construir la manera en que se le da espacio a los artistas, ¿no? A les artistas más bien, a participar en proyectos así, ¿no? Que sea con más conciencia equitativa, ¿no? Que haya equidad de género. Y también algo muy importante es decir que el street art en general pues implica mucho trabajo de gestión y de consenso con las comunidades, porque no cualquier muro puede ser pintado y además es muy diferente hablar de graffiti y hablar de muralismo urbano. El graffiti se caracteriza, como seguramente ustedes saben, por el carácter ilegal, las pintas, los tags, las bombas que existen, o sea que desde hace mucho tiempo existen, desde tiempos ancestrales existen, y por ser letras que responden a un lenguaje de un grupo determinado, ¿no? Que no necesariamente están hechas para que todo el mundo las comprenda. Y esa ilegalidad les da ciertos matices que no comparten necesariamente con el muralismo urbano. No digo que el muralismo urbano no pueda ser ilegal, claro que muchos de los muros son pintados ilegalmente, pero también en muchas ocasiones, y pienso que cada vez más hay un trabajo importante de gestión
y de consenso con las comunidades de las zonas donde se plasman los muros, y ahí los artistas, como me dice el artista X-Chance es su nombre artístico, Carlos Soto, pues ellos van con los vecinos, señora, ¿qué le parecería que le pintáramos este muro? ¿Qué le interesaría? ¿Qué quiere? Etcétera. O como Alfredo Gutiérrez alias Libre, que hace un trabajo comunitario muy arduo, que de hecho su obra se caracteriza por ser muralismo comunitario, donde no solo es pedir permiso, sino trabajar con las comunidades, trabajar pintando todos juntos. Y como bien dice él, si todos lo pintamos, todos lo cuidamos, ¿no? Entonces, bueno, ese es otro matiz también importante del trabajo colaborativo. Algunas de las artistas, del trabajo del mural urbano, y algunas de las artistas que estamos viendo aquí, cuya obra estamos viendo aquí, también hacen murales colaborativos, no digo que todas, pero algunas sí. Ella es del Café de Paola Delfín, es una de las artistas del mural urbano más conocidas en México, seguramente la conocen, tú la conoces, ¿no? Bueno, Paola Delfín también es una artista que se formó en la pintura y el dibujo, y desde niña empezó a pintar, hasta que tuvo una pintar, me refiero como pintora de estudio, de caballete, ¿no? Hasta que fue invitada al Museo del Juguete a pintar un mural. No sé si conocen esa iniciativa que se hizo en el Museo del Juguete, tú la conoces seguramente, en donde varios artistas fueron invitados a pintar murales y ella fue una de ellos, y así empezó su carrera más como artista del mural a gran escala, a muy gran escala, ¿no? Entonces ella se denomina una artista del mural con causa. Ella ha viajado por todos los continentes y ha plasmado sus murales en todos los continentes. Ha viajado pues, a Australia, África, Europa, Sudamérica, Estados Unidos, etc. Y aquí en México ha pintado mucho. Y algo que dice ella es que le importa mucho que las comunidades de las zonas, volviendo al tema acerca del muralismo comunitario, las personas de las zonas en donde se plasman estos muros estén de acuerdo, porque ella va a pintar el mural, pero después se va a ir, y quienes se van a quedar ahí van a ser los habitantes de la zona. Entonces le importa mucho que estos murales representen algo para las comunidades, dentro de lo posible, porque no siempre le da tiempo. Intenta platicar con la gente de la zona, con los vecinos, con quienes transitan esos espacios, para que las imágenes que se plasmen ahí tengan un significado relevante para quienes los van a ver todos los días. Aquí, por ejemplo, pintó en Tlatelolco. Para ella fue un privilegio pintar en Tlatelolco, y fue un muro gigante, altísimo. Dice que pues, le daba al principio como, pues le daba vértigo, pero poco a poco ya no lo hizo, ya no fue relevante y se concentró en el mural, ya no miró para abajo, ¿no? Que también esa es otra cosa importante del mural urbano, ¿no? Estos gigantes muros pues tienen que hacerse desde las alturas. Entonces, bueno, Paola Delfín, que es muy conocida, también trabaja diversos temas. No solo trabaja, aunque sí le importa mucho el feminismo, ella dice que sí, se suma a la lucha feminista, pero no todos sus muros hablan de esta sola lucha, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos este muro que alude al pasado del México, al México antiguo, con esta cabeza olmeca. También esta otra imagen de una mujer como partida a la mitad, que se puede interpretar desde distintas perspectivas. Ella es Paola Delfín, y a mí me gusta mucho su trabajo. No sé qué opinan los que la conocen. ¿Tú que la conoces? Pues sí, yo creo que tiene como lo que mencionabas, ¿no? Se nota mucho. Pues es muy clara la formación artística, como academia, el grabado, y el estilo, ¿no? O sea, si hay una marca en sus muros, es un favor. Sí, tiene un estilo muy característico, Paola Delfín. Las facultades de ciencias políticas también. Tiene un mural. Sí, en la Condesa y Roma ha hecho varios, ¿no?
Y bueno, otra cosa importante que debemos apuntar acerca del muralismo urbano en general es que muchos de estos murales están hechos también para desaparecer, ¿no? Con la conciencia de que son efímeros, ¿no? Que es un muro que a lo mejor va a estar ahí, o sea, es un mural que va a estar ahí un rato, pero después va a ser intervenido, y también esa es parte de la intención del arte en el espacio público, que sea intervenido, ¿no? Que sea otra vez rayado, que haya stickers, o que incluso sea borrado para que otros puedan intervenirlo, aunque según algunos artistas, cada vez más las comunidades se preocupan por conservar esos muros, y yo pienso que eso tiene que ver con que varios de estos han sido pintados en consenso. O sea, porque si el mural representa símbolos que son importantes para una comunidad determinada, ¿por qué lo iban a destruir, no? ¿O por qué lo iban a tapar? ¿No? ¿Podrías revisar la imagen anterior? Sí, claro. Ay, perdón. ¿Está? Bueno, yo quería como complementar algo. Hace un rato preguntaba si es mural o no es mural. Yo creo que habría que definir en principio que el soporte mismo donde se pinta la obra es el muro, y eso, a cualquier técnica que se aplica sobre un soporte muro, lo lleva a la catalogación de mural, ¿no? O sea, yo pensaría de esa manera. No estoy de acuerdo en lo que piensan algunos que el graffiti no es un mural, ¿no? Yo creo que tiene que ver con esta integración del arte en la arquitectura, que eso es algo muy importante de este tipo de pinturas. Por eso no se pintan en lienzos transportables o en mantas que solo se montan sobre estas estructuras y que después desaparecen, sino eso es parte de la integración a la arquitectura. Y también de alguna manera me parece, por eso quería que volvieras a la imagen, que habrá que pensar en este México antiguo, donde todas las ciudades o gran parte de los edificios de las ciudades tenían policromías y estaban pintados. Los mexicanos estamos muy cercanos a este tipo de expresiones. Decías hace un momento que estamos cumpliendo 100 años del muralismo en San Ildefonso, ¿no? Como la cuna de esta expresión artística que fue pensada desde una postura cultural política y que hablaba y que trataba sobre todo de poner en la mente de todos este país en construcción, ¿no? Después de un tema revolucionario. Creo que el mural, cualquiera que está en las calles, y eso tú me dirás si estás de acuerdo, tiene un mensaje específico. Me parece que todos estos artistas que trabajan en la calle, los que hacen street art, alguna vez hemos tenido discusiones sobre el tema del street art, o si es solo pintura o no, pero yo creo que tienen un significado y todos tienen una visión social, ¿no? O sea, todos tratan de conectar, como dices, con la comunidad donde desarrollan sus obras, ¿no? Ponen en nota ciertas cosas que les parecen importantes, y desde el punto de vista de la pintura mural hecha por artistas, sin él o ellas, ¿no? Hablando en este caso de ellas, creo que hablan más de los problemas sociales que muchas veces los hombres no vemos, ¿no? Que no queremos tocar. No sé, ¿qué opinas? Pues yo, o sea, estoy de acuerdo en que hay mensajes, por supuesto, y el tema de qué es muralismo, qué es street art, qué es graffiti, creo que es un tema también de la nomenclatura de la historia del arte. O sea, son intervenciones. Yo pienso en muralismo cuando está hecho en un muro, pero involucra la pintura. Involucra la pintura, y los stickers también tienen que ver con el espacio de lo público y son intervenciones en el entorno urbano, pero no involucran necesariamente la pintura o los carteles, ¿no? La gráfica que sea desde TGP y antes se ha difundido, las hojas volantes, ¿no? Que se pegan en el espacio de lo público. También están en los muros, pero no involucran necesariamente pintura. Y en cuanto a los mensajes, no sé si me fui por otro lado, pero en cuanto a los murales, yo no estaría segura que todos tienen un mensaje, porque sin duda pues todos necesitamos subsistir y muchas veces los muralistas trabajan para marcas. Entonces, no sé si los mensajes de algunos murales tienen que ver con mensajes del mercado, ¿no? Del capital.
Entonces, y no digo que esté mal que trabajen para marcas, o sea, no digo que esté mal, pero yo sí diferenciaría entre los murales que se hacen con causa social y los murales que se hacen en consenso con las comunidades, con los vecinos, o que tienen que ver con mensajes de lucha de distinta índole, y los murales que pueden estar hechos con una factura muy muy buena, que se ven muy bien en la calle, pero que a lo mejor tienen que ver con las marcas, ¿no? Entonces ahí yo no sé, sí hay un mensaje por supuesto, pero es un mensaje comercial. No sé qué opinan. ¿Pero te parece un estigma que esté producido desde una marca comercial? No, pienso que simplemente, no es un estigma, pero sí diría que es un poco diferente digamos, el motivo de eso, lo que impulsa ese mural. O sea, yo no digo que esté para nada mal. No, está auspiciado ese mural por Nike, por tal marca de ropa, por tal marca de bebidas, por el festival Bayrora, no sé, por decir. O como ocurre en muchos murales de chicanos en los Estados Unidos, que tienen muchas referencias al muralismo mexicano como raíz, pero tienen otras connotaciones, y donde muchas veces las comunidades se juntan hasta con las iglesias y con otros para tener los fondos para poder auspiciar esa presencia de artistas de manera colectiva. Eso pasa mucho, yo estaba en Pilsen, en Chicago, y es justamente uno de los barrios donde más defensa de la identidad como forma de lucha, como la manejas tú, y sobre todo ahora las muralistas mexicanas y chicanas han tomado mucho más presencia con su temática, lo cual viene a enriquecer absolutamente lo que se había estereotipado también del cholo, gangueroso, golpeador, ¿no? O sea, con estas masculinidades que pues ya están todas identificadas. Sí, totalmente de acuerdo, y me hiciste recordar un mural que está gestionando un colega de Puebla, que lo gestionó en conjunto con una iglesia, y algo que me llamó mucho la atención es que dijeron, sí, ponemos dinero para que pinten este mural en esta comunidad, pero no pueden poner ningún desnudo. ¿Sí? Entonces, bueno, o sea, ahí hay varios matices, ¿no? O sea, la libertad de expresión, el tema de lo que está patrocinado, lo que no está patrocinado, yo creo que hay para todo. A mí me llama la atención que de pronto vas caminando aquí en el centro y ves muros intervenidos por los mismos artistas que a lo mejor hace unos años pintaban ilegalmente, pero dentro de un restaurante. Y entonces eso te hace pensar muchas cosas, ¿no? Abre la discusión. Y yo no digo que esté mal, porque pues es muy difícil también vivir del arte, ¿no? Vivir de la cultura, y no digo que esté mal que esté dentro de un restaurante, pero ahí sí pondría como que pienso que hay matices entre los mensajes. Yo pienso que dejando de lado los murales creados con estrategia de marketing, dejando eso de lado, pienso que en sí mismo el muralismo tiene un mensaje. O sea, creo que el arte público tiene un mensaje en sí mismo como concepto, independientemente de la obra en concreto. Sí, totalmente de acuerdo. Yo un poco aludía a algo que he escuchado mucho de artistas del mural urbano en general, que es que se critican unos a otros diciendo es que eso es decorativo, utilizan la palabra decorativo, pero aun cuando es así, estoy de acuerdo contigo, tiene mensaje, por supuesto. O sea, el espacio urbano ya es político, es social, es político, y eso ya tiene un mensaje, ¿no? Sí, de acuerdo totalmente. Y por ejemplo, Paola Delfín creo que le importa mucho eso, ¿no? Como les decía, ella dice, soy una muralista, una artista con causa, o con causas. Denise Escobedo, alias La India, ese es su nombre de artista, es una artista cuyo trabajo me llamó la atención porque me costó mucho trabajo en la investigación que llevamos aquí a cabo en San Ildefonso, porque nos interesa también mucho conocer acerca del mural actual. Hicimos una investigación para los 500 años de la caída de Tenochtitlan acerca de los muralismos actuales
Y entonces investigamos acerca de los murales en donde apareciera iconografía que refiriera a los pueblos, a la cultura de los pueblos originarios y del México antiguo. Y a mí me costó muchísimo trabajo encontrar a artistas mujeres que trabajaran estos temas. Fue Fernando Juárez alias Lelo, que es un artista de Sachila, quien me habló de Denise Escobedo alias La India, y me dijo, es que no hay tantas mujeres que trabajan en estos temas. No lo sé, pero a mí me ha costado mucho trabajo dar con artistas del street art que trabajan en los temas de los pueblos originarios del México antiguo. No sé si ustedes conocen muchas otras. ¿Tú conoces muchas otras? Es un par. Un par, pero no hay tantas. Es un tema que no sé si me equivoco, ya me dirán, creo que se ha también monopolizado por parte de los artistas hombres, o sea, como que parecería a veces que solamente los artistas hombres del street art son quienes pueden hablar sobre estos temas de la historia de México, del México antiguo, o no lo sé. O sea, se ha patriarcalizado también ese tema. Por ejemplo, Saner, no sé si lo ubicas. Sí, lo conozco. O sea, él como que catapultó completamente, ya está en libros, ya está en pósters, ya está en museos. Y bueno, o sea, sí es muy bueno que esté, porque su arte es muy padre, pero hay otras chavas también haciendo algo comparativo, ¿no? Algo sí, que puede estar en la misma escala y no solamente están en la calle. Que también eso es una valía, también, porque estar en los escaparates grandes de la cultura tiene varios recovecos, ¿no? Tal vez estar en la calle hace que se aprecie más. Sí, bueno, y en el caso de Saner, que también admiro mucho su trabajo y lo respeto mucho, él pues empezó también pintando ilegal, como muchos de estos artistas empezaron pintando ilegal, y él ya entró al espacio de los museos desde hace tiempo, ya ha viajado mucho, está en los libros, etcétera, ya se ha posicionado como un artista del street art de este país, ¿no? Pero hay muchos, ¿no? Muchos artistas que hablan de estos temas, pero a lo que iba yo es que me costó más trabajo, como suele pasar en casi todas las esferas, poder localizar a las artistas del street art. Y Denise Escobedo es una que trabaja desde Oaxaca, y de hecho ella trabaja también a partir del mural comunitario, también trabaja con comunidades haciendo muros colectivos. Aquí vemos algunas de sus piezas y de sus intervenciones, y vemos como sí es verdad que ella acude a símbolos del México antiguo y de los pueblos originarios. Los grandes andamios que requieren, en el street art, que requieren no tener vértigo porque sí son altísimos, ¿no? Mina Romero es otra artista que conocí en Michoacán, en Morelia, cuando fui la primera vez al Centro Cultural Clavijero. Mina trabaja desde su taller como pintora de caballete, pintora de estudio, desde Jacona, Michoacán, y también después se desenvolvió como pintora del mural urbano, y además es gestora, una gran gestora del Centro Cultural Clavijero, que además promueve este proyecto increíble, gran formato, que les sugiero que googleen, está muy interesante, y quien nos invitó a María Conejo y a mí al Centro Cultural Clavijero y la Casa Taller Alfredo Salce. Bueno, a mí Mina también ha participado en muchos festivales de street art, ha pintado en distintos muros de la República, en Michoacán bastante. Y ella me dice, es que yo no sé por qué siempre me sale pintar mujeres. O sea, pero no es lo mismo decir las morras pintan morras a decir, bueno, es que lo que me sale a mí son pintar rostros de mujeres, eso es lo que me sale en la pintura y me sale en el street art. ¿Qué hago? Los grandes monos que hago, y a mí me parece que tiene una técnica que se nota que es pictórica, que se nota que ella es pintora, que viene de ahí su formación, y sí, plasma distintos rostros de mujeres, de pueblos originarios también, con causas que refieren a su estado de origen, Michoacán.
Aquí está pintando justo en el Centro Cultural Clavijero. Y bueno, yo le digo, mira, a ver cómo le haces para volver a pintar más, porque tienes tanto trabajo como gestora, que dónde quedaron los muros, y me dijo que iba a hacer uno muy pronto, y me da mucho gusto porque la admiro mucho, es una gran pintora y una gran artista. No sé si también la quieren agregar en sus redes. Hace poco se fue también a España a pintar. También todos estos artistas viajan un montón, ¿no? Bueno, la pandemia frenó mucho eso, pero normalmente los artistas del street art se van a festivales internacionales y sus muros están en todas partes. Esas son una de las ventajas de que pronto esa comunidad sea, digamos, todavía pues, tan amplia. Entre ellos mismos colaboran, ¿no? Y a veces pues se invitan. Se promueven y se invitan. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, Alina Quiligua es otra artista que trabaja desde aquí de la Ciudad de México, de Ciudad Neza más bien, y ella me parece que tiene un trabajo muy interesante y tiene matices muy particulares, porque ella se ha desenvuelto desde lo que se conoce como el lettering, que es la tipografía, ¿no? Poner letras, que no es lo mismo que poner graffiti, aunque también ha hecho mucho ilegal, como se dice comúnmente en el slang del street art, ¿no? Ha hecho mucho ilegal, pero también ha hecho muchas cosas legales. Pertenece a un colectivo que se llama Stop Morras, que les sugiero que lo sigan en las redes. No sé si ya lo conocen. Stop Morras, que hacen intervenciones en el espacio urbano, con stickers, con letras, etcétera, ¿no? Con murales de todo tipo. Y Alina Quiligua cuenta que sus grandes influencias son las obras, que ella les llama obras, de los rotulistas. Esa es su gran influencia. Ella trabaja las tipografías y los mensajes, sobre todo desde una óptica feminista. Y lo que contaba ella es que no hay tantas mujeres que se dediquen a hacer rótulos y al lettering. No hay tantas mujeres que ella conozca que sean rotulistas, ¿no? Entonces, eso también es interesante. No sé qué opinan. ¿Esto es mural o no es mural? Es mural porque está en el espacio público y porque está en los muros. Y no, aunque no sea pintura de corte abstracto o figurativo, ¿qué opinan? ¿Es graffiti o no es graffiti? Siempre como fundamentalistas en todos los lados, ¿no? He escuchado también una expresión como para distinguir del muralismo, el paredismo, que son todas las expresiones, como tratando de demostrar todo esto, pero pues en realidad es una resignificación del espacio, o sea, es plasmar, o es más bien hacer, y ver que el mundo está vivo, ¿no? El espacio público está ahí, es transitable, es habitable, ¿no? No solamente es como tránsito, sino que de hecho sí nos puede decir algo. Incluso a mí me llama la atención mucho cuando no sé, pintan un mural así muy detallado técnicamente y un grafitero va y interviene. Pues bueno, eso sí enoja muchas veces a los artistas y otras veces entienden que es justo eso, ¿no? Es un espacio que está vivo y ese muro que a lo mejor nada más era gris, ahora empieza como un diálogo entre ellos, ¿no? Hay una narrativa que hace eso y eso nos habla de lo orgánico que es, o sea, de lo vivo que está. A mí algo que me hace pensar la obra de Alina Quiligua es esta necesidad también de la palabra, ¿no? Que se le ha quitado a muchas personas, ¿no? Esa cosa tan básica que es la palabra. Se han callado muchas voces y el lettering, no sé cómo traducirlo, el letrismo, es una muestra de ello, ¿no? Sonoridad, cuerpo, alma y espíritu. O sea, muchos de los mensajes de Alina Quiligua tienen que ver con una resistencia de género, como se llama esta charla. Hay otras personas que pues se inclinan, sí, o sea, bueno, en este mundo también hay como muchos matices en los que se inclinan más por un tipo de intervención en el espacio urbano. Sí. Yo viví un tiempo en Monterrey y me llamó muchísimo la atención esta gente que filmaba como arte poético. Y era como pedazos de poesía, una oración o algo. Y un Monterrey que es terriblemente competitivo, industrial y tal, creo que lo acogió muy bien.
y estaban siempre en la expectativa de ver un muro que dijera algo y causó mucho revuelo. ¿Cómo le pusieron? Arte poético. Él Arte firmaba poético. como arte poético. Era un muro blanco que pintaba de cal, algo así blanco, y con letras negras pintaba siempre algún texto. A mí me gustaba muchísimo y causó mucho revuelo en Monterrey. Eso es súper interesante, el arte poético. La poesía en los muros. Y hay cosas muy cortas, con muchísimos matices para, o sea, daba para pensar mucho. Y en estar en el espacio y eso era muy Interesante. y causó mucho revuelo. No sé, Es acción poética, se llama. ¿Cómo? Aquí en la Ciudad de México se llama acción poética. Acción y es poética. exactamente- Es lo mismo. Sí, es lo mismo, es el mismo movimiento. No sé si empezó allá o empezó aquí, pero. Creo que son de aquí, pero tienen ¿Ah, sí? varios colectivos. No, yo nunca supe si era una persona, si eran varios. Son varios. Era un movimiento. Yo lo he visto en el Estado de México, Sí. en el municipio de Lerma. Ajá. He visto un muro que lo han intervenido y exactamente acción poética es la firma abajo. Ah, ok. Y en el mismo muro han hecho varias cosas, no solamente una vez, sino como varias. Lo he visto en varias ocasiones, pero diferentes frases. Y para mí no es como un mural en sí, de acuerdo a lo que estamos acostumbrados a lo que es un mural. Para mí es más como un grito desesperado en la pared que te está diciendo algo, más que un mural clásico, digamos. O sea que estaría un poco, no sé, pero a lo mejor estaría más cerca del grafito. Sí, un poco más en ese estilo. Como ese grito desesperado de Pero decir algo. al ser una acción poética te está diciendo mucho con la palabra. A lo mejor no te lo dice en una imagen, pero la palabra te llena también demasiado. Sí, pero y etimológicamente si buscamos lo que significa mural, ¿no es lo relativo al muro? Sí, así es. No sé, son preguntas, son preguntas. Sigue siendo una expresión, yo creo que es muy válida. Totalmente. Solo haciendo una analogía, es como cuando se dice que es pintura de caballete, ¿no? La pintura de caballete está realizada sobre un lienzo, la pintura mural está realizada Sobre un muro. diferentes técnicas, diferentes formas de expresión. Ahora que estamos repitiendo tanto la palabra muro, conocen el proyecto de Cintia Arvide, ¿no? Muros Somos. O para los que no lo conocen, pues fue una iniciativa que ya lleva varios años de Cintia Arvide, es un libro que ella publicó con la ayuda de distintas personas, con Kickstarter y demás distintas iniciativas, y es un libro que reúne la obra de diversos artistas del mural urbano en México. Se lo recomiendo, me parece una iniciativa muy valiosa y me acordé ahorita porque Nina Romero, la artista cuya obra acabamos de ver, me decía que están ya por publicar el segundo tomo de Muros Somos, pero es interesante que ahora, porque yo le dije, Mina, pero este tomo va a tener más artistas mujeres o no? Porque ¿cuántas aparecen en el primer tomo? Habría que revisar, pero yo sé que aparecen menos. Y en el segundo tomo parece que van a haber más mujeres artistas del street art y están ahorita haciendo su campaña para conseguir fondos, pero les felicito mucho a Cintia Arvide por ese proyecto. Bueno, aquí tenemos la obra de Janine Nus, a mí me parece también muy interesante. Los colores que utiliza son muy llamativos, me recuerdan a mi colega del street art también, que le encantan los colores fosforescentes, Cocote, Diego Álvarez alias Cocote. Ella pinta sobre todo con aerosol, pues sí, acrílico, pero mucho aerosol.